Muy buenos días. Mi nombre es Mary Ruth Urriales Segura, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Particular de Chiclayo. El tema que me toca exponer es relacionado a la resistencia de los antibióticos. El curso es Biología Celular Molecular y mi docente es el doctor Martín Welterdorfer Mendoza. Bueno, empezaré hablándoles una breve introducción de lo que relacionado al tema, resistencia a los antibióticos. Hace mucho tiempo se habló de que era una idea bastante extendida de que el ser humano ya nunca sería amenazado por infecciones graves bacterianas, tales como la tuberculosis, la neumonía, la gonorrea, y que no más causarían la muerte por estas enfermedades. Sin embargo, hace pocos años atrás nos enteramos de que fue muy difícil incluso reconocer de que el anuncio relacionado al exterminio de muchas de estas bacterias era algo prematuro, debido a que había muchas bacterias que habían hecho resistencia a varios antibióticos. Esto ha ocasionado que, de que en la actualidad, hoy en día, sea un problema de salud pública, y esto es debido al desarrollo a la resistencia bacteriana, y esto ha sido ocasionado por el uso desmedido de antibióticos, lo que ha hecho de que mate, por decirlo así, o destruya a bacterias susceptibles, dejando a las raras. Estas raras, con el transcurso del tiempo, han hecho resistencia, capaces de poder repoblar colonias. El resultado ha sido la ocurrencia y virulencia de muchas enfermedades y de nuevas enfermedades, ocasionadas por bacterias, estafilococos y estreptococos. Lo que significa, como afirman muchos especialistas, de que las infecciones bacterianas en el futuro se agudizarían, es decir, que algunas enfermedades ocasionadas por bacterias que algún momento atrás fueron curables, en el futuro dejarían de serlo. Si examinamos brevemente el mecanismo de acción de los antibióticos, nos daremos cuenta de que los antibióticos tienen la capacidad para atacar actividades bacterianas, pero sin afectar a las células eucarióticas. Asimismo, las células bacterianas también son vulnerables a varias actividades específicas de los antibióticos, pero aún así vamos a examinar tres características que tienen las bacterias. Por ejemplo, una de ellas es que tienen enzimas que participan en la formación de la pared celular bacteriana, es decir, estas enzimas le dan cierta resistencia, cierta dureza frente a una lisis osmótica que pudiera verse la pared bacteriana. Sin embargo, diferentes antibióticos, como por ejemplo la penicilina, la vancomicina, inhiben la acción de estas enzimas, ¿no? Cuando actúan estas en sus primeras etapas de formación de la pared bacteriana. Si estas enzimas no tuvieran las bacterias, entonces fácilmente su pared bacteriana, su pared celular, sería destruida. Otra característica que tienen las bacterias es que hay elementos en el sistema en el cual la bacteria se duplica, transcribe y también traduce la información genética. Por ejemplo, los antibióticos como la rifamicina, la streptomicina y las tetraciclinas, ¿qué es lo que hacen? Son antibióticos que inhiben selectivamente el ARN de la bacteria. Pero, sin embargo, ¿qué hace la bacteria? Si, por ejemplo, nos damos cuenta en esta figura de acá, notaremos que las bacterias, cuando éstas se ven atacadas por los antibióticos, las quieren asesinar, ¿qué hacen ellas? Provocan un bloqueo en la replicación de su ADN. Es decir, inhiben selectivamente la ARN polimerasa, que es una enzima que transcribe el ADN en ARN, y al hacerlo, este tipo de respuesta se le llama SOS, y cuyo objetivo es arreglar y asegurar la integridad de su propio ADN. Este mecanismo que tienen las bacterias es innato,
¿Por qué lo hacen? Con el propósito de sobrevivir y estabilizar su ADN ante los ataques de nuestros antibióticos. Otra tercera característica que tienen las bacterias es que tienen enzimas que catalizan reacciones metabólicas y que ocurren específicamente en la bacteria. Tal es el caso, por ejemplo, si analizamos un antibiótico, por ejemplo, la sulfa, tiene, por ejemplo, un gran aparecido con el compuesto ácido P-aminobenzoico. ¿Y qué hace la bacteria? Convierte enzimáticamente este compuesto en ácido fólico. El ser humano no tiene una enzima sintetizadora del ácido fólico, pero sin embargo la bacteria sí. La penicilina, por ejemplo, que es otro antibiótico perteneciente al grupo beta-lactam, en la actualidad el gen beta-lactamasa se encuentra en una gran variedad de bacterias infecciosas y esto como consecuencia ha ocasionado resistencia a este antibiótico que es la penicilina. Y cuando hay una recurrencia del gen beta-lactamasa, ¿qué es lo que pasa? Si examinamos esta otra figura, nos daremos cuenta de que la bacteria propaga sus genes de una bacteria a otra. Y esto se debe a que el ADN bacteriano, que a menudo es el que genera la resistencia a los antibióticos, se propaga con celeridad hacia otra bacteria, así no sea la misma, la propaga con el propósito de hacer resistencia a los antibióticos, se propaga con celeridad entre los diferentes tipos de bacterias. Y estas bacterias reaccionan con rapidez, se adaptan y como consecuencia se procede a su multiplicación en la resistencia antibacteriana. ¿Qué significa todo esto? Significa de que es una gran preocupación, es un problema debido a que las bacterias están haciendo una multiresistencia a los antibióticos, lo que significa de que nosotros debemos de cuidar nuestra salud, no automedicarnos, hay que recibir, que recibimos antibióticos, recibir según la prescripción del médico la dosis y por cuántos días vamos a tomarlo. Pero eso es si lo ameritamos tomar el antibiótico y si no, no automedicarnos para no estar en esta situación. Muchas gracias.